Que tengan un día muy bendecido y llenos de la gracia del Señor sobre sus vidas. Tenemos que compartir una vez más la palabra del Señor y la reflexión que en ella encontramos. Estamos de alguna manera mirando los textos de la bienaventuranza. Hemos encontrado en ellos algunas enseñanzas o reflexiones importantes para nuestra vida. Y hoy queremos compartir en Mateo 5:7, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando miramos las bienaventuranzas nos damos cuenta que las primeras 4 que menciona el Señor Jesucristo tienen que ver con actitudes internas, actitudes del corazón. Y las siguientes 4 bienaventuranzas tienen que ver con la manifestación externa de esas cualidades internas. Así que una bienaventuranza está ligada a otra y trabajan en nuestra vida porque son las bendiciones del reino de Dios para que podamos crecer en nuestra vida interior y en nuestros relacionamientos también. Muchas veces nosotros cuando hablamos de misericordia también pensamos en perdonar. Y a veces solemos pensar en perdonar solamente a la gente que lo merece, o en ayudar solamente a las personas que no pueden valerse por sí mismas. Entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿por qué debo ser yo misericordioso? ¿Por qué debo tener misericordia de alguien? ¿Por qué debo expresar esta virtud que viene de Dios y que está en mi vida, o que el Espíritu Santo ha traído a mi vida? ¿Por qué debo expresarla hacia otras personas? Entonces nosotros tenemos que procurar responder o respondernos a través de la palabra de Dios por qué debemos hacer esto. Bueno, en primer lugar tenemos que decir: debemos ser misericordiosos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y vamos a ir leyendo algunos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, Dios ha mostrado una infinita misericordia para con nosotros. Su amor ha sido tremendamente grande y misericordioso. También Mateo 18:33 nos dice el Señor, está hablándoles a sus discípulos, a los presentes que están en esa oportunidad, y está hablando de los 2 deudores, ¿no? Y el Señor dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Es así como nosotros debemos responder con misericordia, porque Dios tuvo misericordia de nosotros, porque Dios no consideró nuestra situación para encontrarnos o salir a nuestro encuentro, porque debemos recordar que nosotros no estábamos buscando a Dios. También debemos expresar misericordia y ser misericordiosos porque Dios está pidiéndonos esto. En el profeta Miqueas encontramos en el capítulo 6, versículo 8, lo que el profeta nos dice de parte de Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es decir, Dios nos está pidiendo, nos está ordenando
que tengamos misericordia. También el profeta Oseas nos escribe en el capítulo 6, versículo 6, lo siguiente. Está hablando de parte de Dios, por supuesto, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, ante cualquier obra buena que nosotros podamos realizar, está primero la misericordia. Tercero, debemos expresar misericordia porque nosotros vamos a necesitar misericordia también en el futuro. Escribe el hermano Santiago, escribe ahí en el capítulo 2, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, antes de un juicio, antes de una expresión de crítica, antes de una palabra de desprecio, la misericordia debe triunfar. Bueno, también debemos entender que la misericordia tiene sus cualidades. Y estas las encontramos también en las Escrituras. Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, la misericordia es paciente con los demás. De tal manera que cuando nosotros estamos haciendo una extensión de la misericordia de Dios hacia otros, debemos hacerlo con paciencia. También nos escribe Santiago en el capítulo 3, versículo 17, y nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, cuando alguien considera que ha alcanzado sabiduría, esa sabiduría debe estar llena de misericordia. Nuestro conocimiento, nuestro entendimiento no debe sobrepasar la misericordia, sino que la misericordia debe llenar la sabiduría que viene de lo alto. Debemos también, a través de la misericordia, darle a la gente otra oportunidad, como nosotros hemos recibido en reiteradas ocasiones una nueva oportunidad para poder seguir adelante. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, necesitamos dar la oportunidad a otros con misericordia, en vez de responder o en vez de reaccionar frente a una situación, nosotros debemos responder con misericordia. La misericordia nos ayuda a construir puentes de amor. La misericordia debe ser premeditada. Implica la construcción intencional de conexiones con personas que tienen
pocas relaciones o pocos relacionamientos. Son puentes de amor para aquel que no es bien recibido o no es aceptado generalmente. Son puentes de amor que ayudan a manifestar la amistad a través de la misericordia a aquellos que tienen pocos amigos. Recordemos que en las Escrituras encontramos allí la historia de un hombre llamado Zaqueo, que como todos los otros publicanos, cobradores de impuestos que trabajaban para el Imperio Romano, eran odiados y no tenían muchos amigos. Sin embargo, un día el Señor lo vio allí subido en un árbol y dijo: Zaqueo, ven, desciende, porque es preciso que yo entre en tu casa. Y luego el Señor dice: la salvación ha llegado también a este lugar. Aquel que no gozaba de la popularidad de la gente, gozó de la misericordia de Dios. Entonces, si nosotros hemos sido participantes y hemos recibido de la gracia y la misericordia del Señor, tenemos que extenderla hacia aquellos que no son tan populares. La mujer samaritana en el pozo también encontró misericordia de parte del Señor. La mujer que no era muy o no tenía muchas amistades entre el pueblo, por esta razón iba sola al pozo a buscar agua, que no gozaba de una amistad prolífera, el Señor la encuentra y le entrega su misericordia, dándole el conocimiento de la verdad. Y así podemos encontrar ejemplos en las Escrituras de cómo los pecadores, los cobradores de impuestos, los hombres que eran desechados por la sociedad, encontraron misericordia de Dios. El leproso o los leprosos, el endemoniado gadareno, los ciegos junto al camino, el paralítico en Betesda, cada uno de ellos encontraron en el Señor Jesucristo misericordia. Entonces, una y otra vez, el Señor nos da ejemplo, porque la misericordia es algo que nosotros debemos hacer o entregar. Nos manda el Señor a ser misericordiosos unos con otros. Es algo que necesitamos. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 4, dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, es decir, nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que tiene misericordia de nosotros. Y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia a causa de la misericordia que Dios tiene de nuestra vida. Por eso, bienaventurados, dice entonces el Señor, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que el Señor añada gracia sobre nuestra vida y tenga misericordia de nosotros. Amén.